Durante la sesión vamos a estar compartiendo la liga de asistencia en el chat para que se anoten. Tenemos en la asistencia registrada de los poco más de 700 personas que han estado en estas sesiones, el 90% registrado. Bueno, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, quien va a dar su conferencia esta mañana, al ingeniero Adán Tadeo González Gámez. Bienvenido, Adán, a esta mañana. Y como es costumbre, bueno, esta es una iniciativa de la Dirección General de Seguridad e Higiene del Gobierno del Estado de Sonora. eh, Dirigida por la ingeniera Santa Aguilar Castillo. Este es un programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización del trabajo. Eh, para iniciar, bueno, antes de iniciar, les pido a todas las personas que nos acompañan esta mañana mantengan su micrófono cerrado. Al final vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Quien quiera hacerlo directamente, pues podrá abrir su micrófono y interactuar directamente con nuestro invitado especial. Eh, Le doy la palabra entonces para iniciar a la ingeniera Santa Aidar Castillo, de la Secretaría del Trabajo, directora general de Seguridad e Higiene del Estado de Sonora. Adelante, por favor, Santa. Santa, tienes apagado el micrófono. Muy buenos días. Gracias, arquitecto. Muy buenos días tengan todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del secretario del Trabajo del Estado de Sonora, el licenciado David Soto Alday, y del subsecretario, el licenciado Hervey Castelo Montaño, quienes reconocen la importancia de estos espacios de aprendizaje y actualización para fortalecer la cultura de la prevención y el cumplimiento de la normatividad laboral en nuestra entidad. En esta ocasión, damos la más cordial bienvenida al programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo, enfocado en la norma oficial mexicana 001 STPS 2008, relativa a las condiciones de seguridad en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. Agradecemos pues la presencia y participación de todas las personas que hoy nos acompañan, demostrando su compromiso con la mejora continua y la seguridad laboral. Pues de manera especial, pues damos la bienvenida y presentamos nuestro reconocimiento al ingeniero Adán Tadeo González Gámez, quien será el ponente de esta importante jornada de capacitación, donde su experiencia y conocimiento serán sin duda un gran valor para comprender y aplicar de manera efectiva los lineamientos que establece esta norma. Deseamos que esta sesión sea de gran provecho para todas y todos, contribuyendo a fortalecer ambientes laborales seguros, saludables y organizados, y que sean en beneficio de las y los trabajadores sonorenses. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, me voy a permitir hacer una muy breve presentación de la amplia trayectoria de el ingeniero Dan González. Él es director general de GEMAR Safety and Training, una de las empresas más consolidadas en materia de seguridad y salud en el trabajo en nuestro estado, pues que cubre casi todo el mercado, ¿no? Pero muy merecido porque yo creo que es una de las empresas que más ha invertido en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el área particularmente de la capacitación, de innovación y tecnología. Pero aparte de ser director general de GEMAR Safety and Training, Adán González tiene una amplia experiencia, yo creo más de 30 años en el tema de seguridad laboral y salud en el trabajo, y aparte en el tema de protección civil. Entonces, para no
acabarme la hora hablando de su trayectoria, pues paso a ceder la palabra al buen amigo Adán González y agradecerte por tu generosidad y tu tiempo, Adán, de estar el día de hoy con nosotros. El Muy tiempo, bien, el tiempo estuvo adelante. muy bien. Muchísimas gracias, ingeniera Santa Aguilar. Gracias, arquitecto Catase, por pues permitirme, ¿no? Estar aquí con ustedes y compartir ahí un poquito, más bien, algo de lo poco que uno ha aprendido, ¿no? En el transcurso de estos años, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a tratar sobre la norma 001 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008, ¿no? La cual se refiere a lo que siendo las condiciones de seguridad que deben de tener los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, ¿no? Aquí me voy a permitir un poco de lo que vamos leyendo ahí con la presentación, hacer una explicación de lo que en la realidad nosotros vemos, ¿no? El cómo lo que ahí está escrito se aplica ya en la vida real, ¿no? Y muchas veces puede haber ahí como una especie de confusión o especie de criterios, ¿no? Que pueda tener la autoridad con referencia a lo que pueda tener el responsable de seguridad o el que esté llevando a cabo el programa, o en este caso pudiera ser el patrón, ¿no? Entonces, aquí la idea es que llevemos esto a un buen funcionamiento, a un programa que realmente funcione, que realmente sea aplicable, ¿no? Y antes de hablar de lleno de la norma 001, que fue la primera norma que se hizo por parte de la Secretaría del Trabajo por allá en el año de 1993, me voy a ir un poquito a la cuestión del antecedente, pues, de todo esto, ¿no? Entonces, si me lo permiten, me voy a la siguiente página, ¿ok? Vemos ahí que por allá en el año de 1911, ¿verdad? El presidente Madero creó el Departamento del Trabajo, ¿verdad? Y así se le puede considerar como la primera institución de su tipo en México, ¿no? Enfocada a la conciliación y a la recopilación de datos. Ese era el enfoque que tenía en aquel entonces lo que hoy conocemos como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero en el año de 1915, el Departamento del Trabajo se integró ya a la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Esto por mandato del presidente Venustiano Carranza. Pero no fue hasta 1940 que se reformó la ley de las secretarías, ¿verdad? Y el cual pues sale ahí lo que viene siendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consolidando así las funciones bajo una dependencia autónoma, ¿no? Tal como la conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y en 1941 se expide el primer reglamento interior de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? En el cual pues es lo que hemos estado nosotros viendo, ¿no? Y por otro lado, vemos que la primera norma oficial mexicana, ¿verdad? Emitida por la Secretaría del Trabajo, pues es precisamente con la que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que es la norma 001 de la Secretaría del Trabajo de 1993, de aquel entonces, que habla por sobre las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Esta norma fue publicada pues, en el Diario Oficial de la Federación, y le digo, y en el 2008 tuvimos por ahí una actualización de esta norma, que es la que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Bien, ese es un poquito nomás de conocimiento general de cómo es que esto se lleva, y nos vamos a lo que viene siendo el objetivo, ¿no? El objetivo principal de esta norma es establecer las condiciones de seguridad de los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que precisamente lo que se busca es que en las instalaciones existan las condiciones
de seguridad para los trabajadores, para quienes los visitan, para quienes están en esas instalaciones. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, sí, de los techos, de los pisos, de las paredes, de las escaleras, de las áreas de producción, de las áreas de servicio, de todas estas áreas que componen una instalación. Nosotros tenemos que enfocarnos y verificar y cerciorarnos de que están en condiciones seguras para que nadie se accidente, se lesione, ¿verdad? Ese es el objetivo principal de esta norma, ¿no? Esto nos llevaría a pensar y a determinar cuáles serían las obligaciones que tiene el patrón sobre esta norma, ¿no? ¿Cuáles serían estas? Principalmente es conservar las condiciones seguras de las instalaciones del centro de trabajo para que no representen riesgo, precisamente lo que acabo de mencionar, conservar esas instalaciones. Las instalaciones requieren mantenimiento, así como las instalaciones de nuestra casa, pues que a veces pues hay que impermeabilizarla, que pues hay que pintarla, que hay que cambiar válvulas o llaves. Lo mismo pasa pues acá en el trabajo, ¿no? Tenemos que tener instalaciones que sean seguras, que sean para servicio y que a fin de cuentas podamos prevenir accidentes, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? La otra parte es realizar verificaciones anuales. Dice mínimo, ¿eh? Mínimo tiene que ser anual. La podemos hacer cada 3 meses, podemos hacerlas cada 6 meses, ¿verdad? Aquí la idea es que en realidad se hagan unas verificaciones sobre las instalaciones. ¿Esta cómo la podemos hacer nosotros? Podemos hacerlo a través de la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿por qué no? ¿Verdad? Pudiéramos hacerla también a través de un programa de verificaciones de las instalaciones que tendríamos que llevar, analizar, realizar un programa para ello, o sea que voy a revisar cada 3 meses, cada 6 meses o bien cada año. Va a depender también mucho de la complejidad que tenga esta empresa, de lo grande que sea esta empresa. Incluso lo podemos hacer por partes. Si es una empresa muy grande, desde cada 3 meses voy a checar una parte de las instalaciones, a los otros 3 meses voy a checar la otra parte y así sucesivamente hasta completar todas las instalaciones, ¿no? Efectuar verificaciones posteriores a la ocurrencia de un evento que represente daños al centro de trabajo. Bien, ¿qué pudieran hacer esto? Inundaciones, incendios, terremotos, cualquier situación que se haya suscitado y que pudiera haber afectado las instalaciones, nosotros tenemos que hacer una revisión. Tenemos que tener la evidencia que ante a cualquier suceso, nosotros ya verificamos las instalaciones, ¿no? Y esto es para garantizar que están en condiciones seguras de trabajo, ¿no? Esa es la idea. La otra es contar con sanitarios limpios y seguros. Todas las instalaciones de las que se refiere la norma 001, pues deberá de contar con sanitarios limpios, seguros para los trabajadores, ¿verdad? Donde de alguna manera se garantice esta parte de sus necesidades que pudieran tener en el transcurso de su trabajo, ¿no? Contar en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. Bien, sabemos que en una jornada de trabajo, el personal pues lleva un lunch, el cual deberá de consumir en lugares que sean reservados especialmente para esto, ¿no? No es nada recomendable que el hecho que la gente empiece a comer en el lugar propio de trabajo, ¿no? Ya sea en la oficina, se ve mucho a veces, pues ya no tanto, yo creo que hoy hemos cambiado un poquito esa parte, donde en el área de la construcción vemos a la gente que llega a la hora de la comida y van y se ponen a comer donde mejor les parece, ¿no?
o ya pues se establecen lugares específicos, comedores, donde la gente pues puede ir a consumir sus alimentos. Igual en las oficinas ya existe un lugar, o en la mayoría asignan un lugar para que el personal consuma sus alimentos ahí y que no represente riesgo hacia otras áreas y hacia otras personas. Bien. Contar en su caso con regaderas, vestidores, de acuerdo a la actividad que se desarrolle. Esto es bien importante porque hay actividades, procesos que donde pudiese haber contaminantes, ¿no? Y que esos contaminantes, una es que los podamos sacar del lugar, ¿verdad? Que al momento que nosotros estemos trabajando, estemos adquiriendo estos contaminantes y pudiéramos llevarlo a casa, o viceversa, lugares donde, por ejemplo, se procesan alimentos, que pudiéramos traer algún tipo de contaminantes hacia el lugar donde se procesan estos alimentos. Entonces, tendríamos que tener un lugar, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, las granjas porcícolas. Cuando una va y las visita, se tiene que bañar tanto al entrar como al salir. Entonces, están destinadas regaderas específicamente para ellos, vestidores con ropa asignada para ingresar a estos lugares, ¿no? Y me voy a la otra parte donde trabajos como, por ejemplo, donde se procesan químicos, los trabajos, el de bombero, por ejemplo, los muchachos estos de paramédicos que andan en las ambulancias deberían tener un lugar específico donde ellos pudieran bañarse, ¿no? Y vestirse precisamente pues para no llevar estos tipos de contaminantes. Informar y capacitar a los trabajadores sobre el uso y conservación de las áreas. Importante de que si yo tengo asignada áreas para cada cosa, pues es importante informarles al trabajador dónde voy a poder yo comer, dónde voy a poder hacer mis necesidades, dónde es mi lugar de trabajo, dónde voy a desempeñar mi trabajo y qué tipo de trabajo puedo desarrollar en esos lugares, ¿verdad? Bien. Esto es con relación a las obligaciones que tiene el patrón, ¿no? Ahorita vamos a pasar a otra parte ahí de la presentación, donde ya vamos a ver específicamente qué tipo de obligaciones y cómo es que se van desarrollando estas, ¿no? La otra parte es la obligación que tienen los trabajadores con referencia a lo que dice aquí la norma, ¿no? Primeramente, informar al patrón sobre las condiciones inseguras que se detectan en el centro de trabajo. Importantísimo esto, ¿no? El hecho de que el trabajador tiene que informar. Es una obligación que tiene de informar en qué condiciones se encuentra en su lugar de trabajo. ¿Sabes qué? Existen cables que están expuestos, energizados. Tenemos que en el piso existen baches, existen hoyos. Vemos que las paredes están cuarteadas, vemos que hay goteras, vemos todo ese tipo de cosas hay que estarlas informando e informándolas por escrito, que quede evidencia. Una de los mejores métodos para informar al patrón sobre las condiciones inseguras es a través de la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿no? Es a través de estos recorridos que se hacen sobre la Comisión de Seguridad y Higiene. Igualmente, pues reportarlo el personal, ¿no? El trabajador directamente a la Comisión de Seguridad y Higiene, directamente al personal de seguridad que haya en la empresa. Recibir la información que proporcione el patrón para el uso, conservación de las áreas donde se realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas a los servicios de los trabajadores, ¿no? Igual, tal como había una obligación ahorita del patrón de informarles cuáles son las áreas con las que se tienen en el lugar y para qué están destinadas, para qué son qué se puede desarrollar ahí, qué tipo de trabajo y dónde yo voy a llevar a cabo el desarrollo de mis actividades o bien de mis necesidades, ¿no? Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso
para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos, ¿no? A veces nosotros tenemos instalaciones que están destinadas única y exclusivamente para un proceso, ¿no? Pero resulta ser que ahí yo requiero hacer otro tipo de actividad. Entonces, una es verificar que el patrón nos autorice o esté enterado que vamos a desarrollar una actividad diferente a la que se nos fue descrita, ¿no? Eso es importante. Bien. Ahora sí, entramos a la primera, a la otra etapa. Ahorita, entre obligaciones del patrón y obligaciones del trabajador, ¿tenemos por ahí alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Hay una pregunta aquí, Adam, permítame. Sí. Pregunta Fernando, ¿en qué casos es válido no tener regaderas? Pregunta. Puso la pregunta cuando estabas hablando de eso. Ok. ¿En qué caso, digamos, en las áreas donde hay oficinas, donde no existe el riesgo de una contaminación, digamos, por el proceso que ustedes manejan? Yo pensaría que ahí no es necesario tener una regadera, ¿verdad? Ese sería un... Además, donde se llaman procesos, donde se manejan aceites, grasas, químicos, todo ello, pues sí se requiere. Yo pensaría que en la gran mayoría se requiere. Sí, adelante, Adam. Ah, ok, muy bien. Bueno, pasamos a la otra parte donde vemos los requisitos de seguridad en el centro de trabajo. Déjame ver. Primer requisito es tener orden y limpieza permanentes. Estos requisitos son tanto para el patrón como para los trabajadores. Aquí entramos todos, ¿no? Aquí debemos de tener áreas de trabajo, pasillos exteriores, ¿verdad?, de los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes en el centro de trabajo, como limpios, ordenados, ¿no? Me ha tocado ver lugares donde hay mucha limpieza, pero hay desorden, ¿no? Y a veces viceversa, ¿no? Hay lugares donde está ordenado, cada cosa está en su lugar, pero se nota el polvo, se nota la suciedad, se nota... Entonces, aquí bien importante mezclar las dos cosas, cumplir con los dos aspectos donde haber orden y limpieza. Y para mí, este factor es el número uno causante de las lesiones, de las enfermedades, de los sucesos dañinos, ¿no? Mejor conocido como accidentes ahí, ¿no? Delimitar áreas, las áreas de producción, mantenimiento, de circulación de personas, de vehículos, las zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores deben de quedar delimitadas, deben de quedar señalizadas, deben de quedar bien informados de qué se trata esa área, ¿no? Hay lugares donde esa delimitación se pueden hacer a través de una cerca, otras se pueden hacer a través de una línea amarilla, un layout que delimite las áreas donde van a trabajar. Va a depender del riesgo, va a depender realmente qué es lo que quiero señalizar y quiero determinar y delimitar, pues, ¿no? Recuerdo de una fábrica donde se producen ahí o arman ahí robots, ¿no? Siendo que en muchas áreas de producción de las plantas, sobre todo automotrices que manejan robots, pues están cercados, ¿no? Y para que pues nadie ingrese al área o al perímetro donde se mueve el robot. En esta parte de que es una planta, digo, donde se arman estos robots,
ahí no existen tales cercos, ¿no? Ahí nada más existe el área delimitada, un layout, y el robot está funcionando allá adentro. Entonces, mi pregunta es, o la pregunta que yo les hacía era, oye, si la gente, pues, no lleva el riesgo que los golpee el, el, el robot. Y pues la respuesta fue esa, ¿no? La gente aquí está bien instruida, sabe que de esa línea para allá no debe de pasar, tiene bien entendido esto, y a veces es algo como que nos hace mucho falta en nuestra cultura, ¿no? El respetar esos lineamientos o esas áreas que son destinadas para los trabajos, ¿no? Y hacerlo con cuidado y que nada más entraran las personas autorizadas. Pero igual, mientras eso pasa, nosotros podemos poner otro tipo de barreras para que asegurarnos de que la gente no va a salir lesionada, ¿no? El otro punto es accesibilidad para los trabajadores con discapacidad, ¿no? Las puertas, vías de acceso, circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo deben de facilitar la actividad o sus actividades y el desplazamiento de estas personas, ¿no? Todos aquellos lugares donde trabajen personas con discapacidad, no nomás que trabajen, sino que vayan gente con discapacidad, deberán de contar pues con estos dispositivos, ¿verdad? Y con estas facilidades para que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades o bien desplazarse dentro de las instalaciones sin problema, ¿no? Bien. Otras son superficies seguras, las escaleras, las rampas, los puentes, las plataformas, deben de mantenerse en condiciones para evitar los resbalones, ¿no? En este caso, bien, verificar que las escaleras pues tengan la superficie antiderrapante, ¿verdad? Que sean de las medidas que especifica la propia norma, ¿verdad? El peralte, la altura, que sea la que especifique la norma, que tengamos nuestro pasamanos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son de las cosas que tenemos que garantizar. Uso adecuado de los elementos estructurales, decíamos ahorita de los pisos, puentes, plataformas, deben de emplearse solo para los fines para los que fueron diseñados. Si cambia su uso, debe de evaluarse y de reforzarse su capacidad. Bien, todos esos elementos estructurales que nosotros tenemos en nuestras instalaciones, pues realmente hay que ver que tienen esa función. Me ha tocado mucho ver, por ejemplo, en los techos de las instalaciones, que llegan y le empiezan a meter una grúa, le empiezan a poner un polipasto, le empiezan a meter tubería. A ver, el techo, la estructura está diseñada para soportar esa estructura. Todo ese tipo de situaciones las tenemos que ponernos, considerarlas, pues, al momento de hacer nuestros análisis, ¿verdad? La resistencia estructural, precisamente lo que estábamos hablando ahorita sobre los edificios, estructuras que deben de soportar cargas fijas o móviles, ¿no? Considerando la operación normal y posibles eventos naturales, ¿no? Que sean resistentes, por ejemplo, a vientos fuertes, a los vientos que son los que se pudieran manejar en el lugar, ¿verdad? Igual a sismos, o cualquier otro elemento, incluso de fuego, ¿no? Si yo tengo el riesgo de que enseguida tengo un almacenamiento de sustancias químicas y que pudiera darse el caso o el riesgo de que esto se incendiara, pues yo debería de tener paredes que sean inífugas o paredes que puedan resistir el fuego por lo menos allí mientras llegan los bomberos, ¿no? Dan un mínimo ahí de 2 horas que pudieran ser resistentes, ¿no? Ser de materiales que protejan las condiciones ambientales externas. Aquí estamos hablando de qué? De los techos. Los techos en los centros de trabajo deben de cumplir con esta especificación, que deben de proteger de las condiciones. ¿De qué condiciones? Pues del sol, ¿verdad? Del calor, de los vientos. Utilizadas para soportar cargas fijas o móviles solo si fueron diseñados para o reconstruidos para estos fines.
Me ha tocado ver en lugares donde una bodega la están haciendo un área de producción y resulta ser pues que hay que colgar diferentes elementos y entre ellos pues va tubería, va equipo, como decía, polipasto, pues todo eso pues hay que trabajarlo a través de un análisis, de un estudio estructural, ¿verdad? Y que nos determine que esas instalaciones o esa estructura pues está en condiciones para soportar. Permitir la salida de los líquidos, pues igual que tenga una pendiente estos techos para que los líquidos sean derivados o sean sacados del lugar a través de canaletas, a través de algún tipo de tuberías, etcétera. Soportar las condiciones normales de operación. Bien, aquí pues es muy importante pues estudiar qué es lo que se va a hacer en el lugar y determinar si la estructura cumple con las especificaciones para que se lleven a cabo las operaciones que ya están definidas, ¿no? Hay lugares que le digo que se tratan de adaptar, ¿no? Se me viene a la mente donde hay lugares había aquí un lugar donde hicieron una fábrica de muebles, ¿no? Esos muebles son muebles de exportación y agarraron un almacén para hacer precisamente esta estructura. Resulta que en realidad toda la estructura no cumplía con los requerimientos que se necesita para llevar a cabo las operaciones. Y fue una recomendación que le hicimos al cliente. Al principio pues se resistía hasta que le fuimos mencionando lo que pudiera pasar y por último pues concluyó que debería de rentar otro lugar con mejores condiciones, con mejores sistemas de seguridad que pudiera garantizar una operación de menor riesgo, digámoslo así, ¿no? Si me permites, Ramsés Elía pregunta, ¿cada qué tanto tiempo se requiere realizar un análisis estructural? Y si pudiera subrayar ahí que esto es distinto a lo que pide Protección Civil, esto es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Una indicación de la propia Secretaría del Trabajo. Y también un comentario adicional es que esta parte de la resistencia estructural también de cumplir y para eso ojalá pudieras explicar un poquito lo que es el análisis de riesgo del inmueble. Debe cumplir también cuando vas a meter maquinaria que ocasione vibraciones en el inmueble, ¿no? Que generalmente no se piensa en eso, pues, pero cambias de uso de suelo o de destino al inmueble, metes maquinaria para hacer proceso y estás sujeto a vibraciones que a lo mejor el inmueble no estaba diseñado para eso. Es correcto, es correcto. Sí, miren, en esto de la cuestión de la seguridad, nosotros lo que nos dedicamos a la aplicación de la seguridad, nos tenemos que apoyar pues con otros especialistas, digamos, ¿no? Nosotros no podemos ser especialistas en todo, ¿no? Pues en este caso, nosotros nos apoyamos mucho con los ingenieros estructuristas, el cual nos van a emitir un dictamen estructural. Aquí en el estado de Sonora, a través de los programas de protección civil, muchas de las sugerencias, o más bien las sugerencias que nos hacen, o el requerimiento, ya no voy a hablar de sugerencia, sino el requerimiento que nos hacen, es que se emita un dictamen estructural emitido por un DREO, un director responsable de obra. Son entes que están, en este caso, certificados y registrados y autorizados por el municipio, ¿verdad? Porque cada municipio son los que autorizan a estas personas llevar a cabo estos dictámenes, ¿verdad? Y emitirlos, y que en un momento dado a nosotros nos va a generar confianza de que estamos trabajando en un lugar correcto para el desempeño de las tareas pues que se van a llevar a cabo, de los procesos que se van a llevar a cabo. Y tal como lo mencionabas ahorita, Mariano, sí es muy correcto. Todo esto que yo puedo llevar un DRO y le puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un dictamen estructural sobre eso. Sí, pero él te va a preguntar, ¿qué máquina vas a meter? ¿Verdad?
cuánta gente va a trabajar ahí, te va a decir con qué energías trabajan esos maquinaria y esos equipos, que si generan vibraciones, si generan flamas, si generan calor, si generan... Todo ese tipo de cosas son las que van a conllevar a determinar, incluso pues se tiene que hacer pues en funcionamiento para que él pueda verificar y determinar cuáles pudieran ser los riesgos que corre todo ello, ¿no? Entonces, sí es muy importante apoyarnos con personal, igual cuando se trata de un dictamen eléctrico, pues que sea emitido por una UBI, una unidad verificadora eléctrica, ¿verdad? O bien cuando pues se trate también de instalaciones de gas, apoyarnos con personal o personas calificadas para ello. Recuerden que nosotros como seguristas tenemos ahí una responsabilidad y una corresponsabilidad sobre lo que elaboramos, sobre los programas que nosotros desarrollamos y hacemos. Sin embargo, sí hay que dejar la especialidad a quien le corresponda, ¿no? Cada cosa que ustedes vean que no es que no es su ámbito de competencia, que no es su especialidad, yo la recomendación que les hago es apóyense con los especialistas. Es algo que yo lo trabajo mucho. Yo pudiera pensar y podría decir, pues que, yo te puedo hacer este estudio, yo te puedo hacer este análisis, te puedo hacer este dictamen, pero no, o sea, espérame, o sea, hay gente especialista en eso y hay que trabajar sobre ello, ¿no? Es un trabajo que se tiene que hacer multifuncional ahí, donde varias gentes, multidisciplinario, donde varias gentes con especialidad, pues van tomando bajo su criterio, bajo su expertise, y determinan y podemos balancear y podemos determinar en qué condiciones es una estructura, ¿verdad? Y si está o no está diseñada para el trabajo que se va a desarrollar. Así rapidito les voy a contar una anécdota ahí que nos vivimos con una guardería que estaba en Nogales, y esta guardería estaba muy cerca de unas vías del ferrocarril. Entonces, Protección Civil les decía, bueno, como tú ya estabas antes de que que haya salido el término de referencia, bueno, no te puedo decir que no te puedo negar el dictamen, pero sí te puedo pedir que me des las medidas de mitigación. Fue lo que le pido. Ok, estás ahí, yo siento que estás en riesgo, necesito que me hagas un análisis, un estudio, que me lo presentes y que me digan cuáles van a ser las medidas de mitigación que tú vas a tener. Ok, entonces me contratan para hacer ese trabajo. ¿Qué es lo que hago yo? Pues me apoyo con diferentes especialistas, ¿verdad? Tanto en todos los ámbitos, en lo eléctrico, en lo estructural, en todo ello, ¿verdad? Y resulta que pues hicimos el análisis y vimos que, de hecho, la guardería estaba, ¿qué? 15 metros de la vía del ferrocarril, en una calle, el único que lo separaba. La historial decía que había habido varios accidentes con el ferrocarril ahí en Nogales, graves, fuertes, en un lapso de 6 meses. O sea, no estaba nada favorable para la guardería. Más lo que podía pasar, todas las sustancias químicas que pasan por ahí, el riesgo de descarrilamiento y que se pueda meter el tren adentro de la guardería. ¿Ven? Total, para acabar pronto, los especialistas dijeron, bueno, desde nuestro punto de vista, no debería estar ahí, ¿verdad? Si quieres medidas de mitigación, creo que las medidas de mitigación venían costando 4 veces más de lo que estaba evaluada la guardería, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la opción que se sugirió aquí? Pues cambien la guardería de ahí, porque ahí no debería de estar. Entonces, cosas como estas son para los que nos sirve este trabajo multidisciplinario, pues, ¿verdad? Bien. Seguimos con paredes. Las paredes de los centros de trabajo deben de mantenerse en los colores tales que eviten la reflexión de la luz cuando se trate de las caras interiores para no afectar la visión del trabajador. O bien, ni muy claras ni muy oscuras, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar un color en el cual no nos afecte, que no nos dé tanta reflexión de la luz, o bien que no nos emita
la suficiente claridad del lugar de donde voy a trabajar. Pues por eso es importante pues hacer el estudio de iluminación de las áreas de trabajo. Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines, ¿no? Recuerden que hoy muchas de las instalaciones son prefabricadas, o sea, sus paredes realmente están bien estructuradas, tienen buenas columnas, tienen buen techo, tienen buen piso, sin embargo, nada más lo que buscan es un recubrimiento hacia la cuestión de los calores o de los vientos, pero no tienen soporte. Por eso es importante que verificar que las paredes, si vamos a colgar cosas de ahí, si nos vamos a sujetar cosas ahí, vamos a poner maquinaria que esté sujeta hacia las paredes, pues garantizar realmente que las paredes soporten, ¿no? Tenemos allí la experiencia en un caso de una empresa, una compañía automotriz, donde hubo una cuarteadura en una instalación, en una pared, y esto nos preocupó. Entonces al grado que pues mandamos a que vinieran ingenieros y verificaran ahí la instalación, hicieron algunos trabajos, pues de unificar, poner una varilla que uniera el muro, y hicieron varias cosas que no dieron resultado. La pared se seguía cuarteando, se seguía abriendo, ¿verdad? Hasta que lo que hicimos fue buscar al que diseñó la planta, lo platicamos con él, le dijimos por lo que estábamos pasando y que habíamos hecho varios arreglos y que estos arreglos no habían quedado, y me pidió que le mandara un video del lugar. Mándame el video de la pared, mándame el video del techo, mándame el video del piso, y a ver qué te puedo decir. Este no estaba en nuestro país, estaba afuera, y resulta ser que cuando le mando el video, me dice, mira, Dan, me dice, ok, esto es fácil de arreglar, me dice, sí. Lo que pasa es que cuando pusieron algún ducto por ahí, me dice, quitaron uno de los tensores del techo, ¿verdad? Y eso es lo que está provocando que se esté abriendo la pared, ¿no? Entonces, vuelvan a poner el tensor donde debe de ir, ¿verdad? Entonces, y se va a resolver el problema. Y dicho y hecho, se solucionó el problema. Entonces, hay cosas bien sencillas. Habíamos hecho varios gastos en el sentido de que habíamos que solucionar el problema de la pared, no lo lográbamos, y resulta que poner un simple tensor, ¿verdad? Así como fue simple poner el tensor, pues nos ponemos a pensar qué importante que cada vez que van a hacer un cambio, cada vez que van a hacer un trabajo dentro de una instalación y van a quitar una parte de la estructura, por muy simple que se vea, nosotros tenemos que preguntarnos cómo puede afectar eso que se va a quitar ahí. Por un tornillo que se vaya a quitar de ahí, pregúntense qué va a pasar y consúltenlo con quien el especialista va a determinar si ese tornillo va a afectar o no va a afectar. Si el tornillo está ahí es por algo, ¿verdad? Siempre me he dicho yo que cuando ponen una placa de algo y tiene 4 agujeros para poner 4 tornillos, pues deben de estar los 4 tornillos, no deben de estar 3, no deben de estar 2, deben estar los 4, ¿no? Ese es mi guía para determinar si algo se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pues, ¿no? Contar con medidas de seguridad tales como, ¿verdad?, protección y señalización en las zonas de riesgo. Bien, en este caso, aquí es importante determinar los lugares que tenemos destinados y que estén señalizados. ¿Qué tipo de riesgo es el que tengo? Tengo riesgos eléctricos. Es muy dado a que los paneles eléctricos, ¿verdad?, los centros de carga sean instalados en las paredes. Entonces, a fin de cuentas, pues hay que determinar que aquí tengo este riesgo. También de los sistemas fijos contra incendios, donde están amarrados sobre todo en paredes, en columnas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es importante ver cualquier cosa que nosotros tengamos destinado y que hemos agarrado la pared como sujeción, pues determinar si se está cumpliendo con ello, ¿no? Si es para este objetivo, si es que los cumple y si no tenemos algún tipo de problema por tener. Con referente a los pisos en los centros de trabajo deben de, ¿verdad?, mantenerse en condiciones tales como no generar riesgos de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto?
un piso que es muy resbaloso, ¿verdad? Un piso que se mantiene mojado, un piso que nos va a representar riesgos. Entonces, a fin de cuentas, nosotros debemos tener los pisos en buenas condiciones. Pisos que tienen muchos baches, tienen muchos hoyos, nos pueden representar grandes riesgos, tanto para el peatón como para las personas para los vehículos que estamos manejando dentro de las instalaciones. Llámese montacargas, llámese rodacargas, llámese lo que ustedes quieran, ¿no? Que ustedes manejen ahí. Bien. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones, ¿verdad? Muchos lugares que me ha tocado ir a ver, pues tienen el piso, pero no le dieron el declive correcto, o se hicieron pequeños hondiduras en el piso, en el cual ahí se hacen encharcamientos que cuando hay alguna fuga o cuando llueve o se nos mete el agua, pues se quedan esos líquidos pues estancados en lugar pues de transcurrir, ¿no? o de irse. Ser llanos en la zona para el tránsito de personas, o sea, libre y ser plano para que las personas puedan transitar sin problema alguno, ¿no? Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables a una altura mínima de 90 centímetros, ¿verdad? U otro medio que proporcione protección, ¿verdad? Llámese como le decíamos ahorita, puede ser un muro, puede también ser un layao, pero igual dependiendo del riesgo, dependiendo de lo que pudiera ocurrir o suceder ahí, pues yo voy a poner mi medida de seguridad o mi medida de protección. ¿Ya? Y sobre todo, pues contar con señalización de acuerdo a la norma 026, ¿no? Donde existan riesgos por cambios de nivel, por las características de la actividad del proceso en el que estos se estén desarrollando, ¿no? Es importante que cualquier lugar sea señalizados el riesgo que existe ahí, ¿no? El peligro que de alguna manera fue identificado y el riesgo que estos representan. Bien. Antes de pasar la escalera, hacía una pregunta el usuario Cercos sobre de qué color se podrían pintar las paredes, si hubiera alguna recomendación de tu parte. Muy bien, perfecto. Muy bien. Va a depender mucho de tu tipo de iluminación que tengas. Si tú tienes una iluminación natural, digamos que a fin de cuentas entra demasiada luz a tu instalación, dentro del techo tienes tragaluces que emiten demasiada luz y tú pones una pared muy blanca, eso te puede ocasionar que haya reflexión, pues. Si, si tú pudieras utilizar un color más neutro, digamos, a manejar un color, un blanco hueso, digamos, un gris claro, te pudiera ayudar mucho en este tipo de situaciones. Pero cuando tú tienes áreas controladas donde tu iluminación es artificial, como el caso de una oficina donde tus luminarias te dan ciertos lúmenes, tú pudieras utilizar y apoyarte con paredes muy blancas, ¿verdad? Entonces aquí va a depender mucho de cuál sea tu actividad para desarrollar y cuáles sean las condiciones que se están prevaleciendo en tu centro de trabajo, ¿no? Y de las condiciones que hay. Por ejemplo, acá en Sonora, donde tenemos demasiado sol, la gran mayoría del año, pues entra mucha iluminación por las puertas, por las ventanas, ¿verdad? Y tener áreas, por ejemplo, yo aquí en mi oficina, es una oficina que yo tengo muy blanca, ¿no? Sin embargo, yo aquí enfrentito de mí tengo una ventana, pero a esta ventana le tuve que poner aparte de la persiana roja que es oscura, le tuve que poner otra para que a fin de cuentas no me permitiera el acceso de luz natural demasiado radiante, ¿no? Más sobre cuando el sol va cayendo, esa iluminación me entra demasiado fuerte, pues por eso porque puse este tipo de persianas que no me permiten el acceso de esta luz y me mantengo aquí en condiciones adecuadas para llevar a cabo el desarrollo de mi trabajo, ¿no?
También pregunta Flor Sánchez, ¿a qué altura van las lámparas? Esto que acabas de comentar tú sobre la reflectancia y todo eso, tiene que ver con la norma oficial mexicana que se analizó la semana pasada sobre iluminación en los centros de trabajo. Pero yo creo que esta norma que tú marcas te da la pauta para poder implementar la otra serie de normas oficiales mexicanas que tienen que ver con los inmuebles, ¿no? Es correcto, así es. Ujú. Bien. Octavio pregunta también si hay alguna normativa, Octavio del Castillo, si hay alguna normativa sobre toldos o lonas para sombras. No, no que yo recuerdo, que yo conozca como tal, no. Simplemente lo que te dice aquí la norma, específicamente la 01, es que debes de tener en las cuestiones de los toldos, de los techos, pues deben de ser resistentes de acuerdo a la actividad que tú vas a desarrollar. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que marca un término de referencia, ahí sí hace indicativo sobre de protectores o mantas que se pueden poner, que estas deben de ser ignífugas, ¿verdad? Que deben de ser resistentes al fuego y que deben de tener retardantes al fuego, si es que yo quiero poner algún tipo de lona, pero va muy enfocado a lo que viene siendo en el término de referencia 03, que es para guarderías, y el 05, que es para lo que viene siendo preescolar, ¿no? Los kinders. Adelante, Ana. Muy bien. Bien, ya entrando a lo que son escaleras. Las escaleras en los centros de trabajo deben de tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto. Y en ese caso, se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo una escalera, que lo mínimo que puede medir esta escalera debe ser de 56 centímetros, no menos. Puedo hacerlo más, pero no menos. Y si es de 56 centímetros, esta escalera, esta escalera significa que sirve para que transite una sola persona a la vez en el sentido del flujo, ¿verdad? Esto quiere decir que si tengo una escalera de 56 centímetros y hay una persona que tiene que subir y otra que tiene que bajar, pues se tendrá que esperar, ¿va? Una para esperar a que o que baje o esperar a que suba, ¿no? Dependiendo, ¿no? La norma no indica quién lleva prioridad, ¿no? Pero yo lo pondría que lleva prioridad el que va de bajada, ¿no? Entonces, esa es porque qué tal si está bajando por alguna emergencia y ya le avisa pues que no debe subir, ¿no? Porque hay una emergencia. Por decirlo así, ¿no? No está escrito esto, pero simplemente la lógica me lleva a ello, a pensar que debemos de permitir que la persona que va a bajar sea la que baje primero, vaya, y luego yo continúo con la subida. Si pues yo ya voy en tránsito y voy al medio de la escalera, pues no me voy a bajar para que el otro baje, ¿no? Sino simplemente pues termino mi trayecto y que luego ya siga la otra persona. Bien, esa sería la recomendación. Cuando tengas descansos, estos deberán tener al menos 56 centímetros para los de tramos rectos, utilizando un solo sentido del flujo a la vez. Y las de al menos 90 centímetros para anchos superior, ¿va? Aquí, pues, si nosotros tenemos, nos habla de que hay tramos, son rectos. Un tramo recto es cuando va de un punto A un punto B y hay una línea, nada más. Eso le llaman tramo recto. ¿verdad? Sin embargo, hay lugares donde yo de un nivel a otro nivel, yo puedo manejar de escalones o una escalera que sea de tramo recto desde el nivel superior o nivel inferior hacia ambos lugares, ¿verdad? Y va a ir recto. Pero hay otros que derivados de la altura que puedan tener van a requerir un descanso. Y este descanso debe ser por lo menos de 56 centímetros si es el caso de que la escalera estuviera tan angostita, ¿no? O bien de al menos 90 centímetros para las que son más anchas, ¿no? De al menos, dice, 90 centímetros. Normalmente el criterio que se maneja es que el descanso debería de tener
la misma dimensión que tiene el ancho de tu escalera. Pues es así más o menos ciertos criterios. No es aplicable en todo, pero en la mayoría la mayoría de las escaleras sí aplica, ¿no? Es como cuando te dicen, de hecho vamos a hablar ahorita más al ratito de ello, cuando hay una salida de emergencia, ¿verdad? Que está en niveles, tercer nivel, cuarto nivel, segundo nivel, que ustedes quieran, y que vamos a ir a una escalera de emergencia que da hacia el exterior, ¿no? Te dice que primero que cuando tú abres la puerta, debe de llevarte, al mismo nivel, debe de llevarte a un descanso, ¿verdad? ¿De qué tamaño tiene que ser el descanso? Del tamaño, de lo menos debe ser del tamaño de la puerta. Normalmente las puertas de emergencia o las salidas de emergencia están destinadas a que sean de 1,20 metros, ¿no? Entonces, cosas por el estilo que podemos agarrar como criterio, pero aquí no están bien definidas dentro de esta norma, ¿no? Yo me baso en lo que en los que nos indica ahí o la norma 02 o bien los términos de referencia 02 y 03 y 05 para protección civil para el estado de Sonora. Bien, dice, todas las huellas de las escaleras rectas deben de tener el mismo ancho, ¿verdad? Y el mismo peralte, ¿ok? Entonces, el mismo peralte es a la misma altura del peralte, ¿no? ¿Sí? Con una variación máxima de más o menos 0,5 centímetros, o sea, medio centímetro. En este caso, yo tengo que verificar que mis escalones, ¿verdad? Su altura y su anchura sean del mismo tamaño, ¿verdad? Y me da ahí un rango, como decía, de menos de 0,5, quiere decir de medio centímetro. Bien. Los escaleras en los centros de trabajo también nos indican que las escaleras con cambios de dirección, aquí es donde ya no entran las rectas, ¿verdad? Las escaleras con cambios de dirección o las denominadas de caracol o las que son también esas de U, ¿verdad? El peralte debe de ser siempre la misma altura, ¿verdad? O sea, la altura del escalón tiene que ser exactamente lo mismo. Sí nos ha tocado ver, ¿no? Que vamos a veces en una escalera que de repente tenemos un tropezón. Dice, no me fijé, pero si te haces tantito para atrás, te vas a dar cuenta que el escalón de abajo o el escalón de arriba no es de la misma altura que el escalón donde te tropezaste. Normalmente nosotros vamos agarrando un sentido que cuando vamos subiendo una escalera vamos calculando, ¿no? Calculando hasta dónde vamos a levantar el pie. Y muchas veces cuando tenemos tropezones me he dado cuenta que me regreso y empiezo a analizar, incluso mido y empiezan a medir 4 o 5 centímetros, 4 o 5 centímetros más alto que el escalón de abajo. Entonces, de ahí hay un incumplimiento de la norma, ¿no? Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben de tener una longitud mínima de 25 centímetros y el peralte, ¿verdad?, de una altura no mayor a 23 centímetros. Y ojo con esto, ¿no? Aquí vamos viendo las huellas, dice, del escalón, donde yo piso, ¿verdad? Donde yo piso, no debe ser menos de 25 centímetros. No puede ser menos, no debe de ser menos. Puedo hacerlo más, pero no menos. Y la altura no deberá ser, ahora sí, no podrá ser mayor a 23 centímetros. Puede ser menos, pero no mayor a 23 centímetros. Lo puedo hacer 17, ojo, pero si lo hago de 17, significa que todos los peraltes de cada uno de los escalones deberán de estar de 17 centímetros. Igual, si yo hago la huella de 28 centímetros, por decirlo así, pues todas las huellas tendrán que ser de 28 centímetros, ¿verdad?, para llevar, homologar los escalones y cumplir con lo que dice la norma, porque así nos indica. Todos deberán tener la misma medida, ¿verdad?, con una variante ahí de medio centímetro. La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón
contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo o cualquier superficie superior, debe de ser mayor a 200 centímetros, o sea, a 2 metros. Donde yo me encuentre hacia el techo, digamos, debe haber más de 2 metros, ¿no? Ahí se supone que pues el promedio pudiera manejarse de 1,80, pero aquí no se, el promedio, digo, de las personas aquí podría ser 1,80, pero güey, ya me estoy viendo yo gente aquí de 2,4, de 2, o sea, a fin de cuentas, ahí si yo pongo ese rango, digamos, de los 2 metros y tengo gente muy, muy, muy alta, pues yo tendría que analizar y a lo mejor tendría que considerar cuál es la persona más alta que yo tengo dentro de mi instalación o que yo pretendo tener en mi instalación y poder determinar que el techo sea más alto que eso, ¿no? Una idea cuando alguien se dedica a estructurar o analizar de estas infraestructuras o va a decir, aquí vamos a trabajar o vamos a hacer este desarrollo, yo ocupo gentes de estas alturas y de estas características y de estos, pues ahí puede estar determinando uno cómo va a ir acondicionando. Pero lo mínimo, esto es lo que te está pidiendo la norma, ¿no? Las huellas de los escalones deben de contar con material antiderrapante, ¿no? Ahí sí tenemos que asegurar que al momento de que nosotros estamos pisando no sea un piso liso, un piso que el cual nos pueda llevar a que nosotros nos resbalemos, ¿no? Bien, las escaleras de emergencia de exteriores deben de contar con las siguientes condiciones. Y aquí es donde les vamos a mencionar. Ser de diseño recto en sus secciones o tramos. Tal como lo vemos en la imagen, ahí vemos que tenemos aquí pues una parte recta, llega a un descanso y luego nos viene otra parte recta, nos lleva un descanso que nos va a llevar ya al siguiente nivel. Esta es una escalera recta que nos lleva al descanso, esto es, y luego hace un cambio de dirección, ¿no? Bien. En todo momento, ser operada sin que existan medios que obstruyan o obstaculicen su accionamiento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que garantizar que esas escaleras van a quedar libres. Tengo que garantizar que no es un área de almacenamiento, que no es un área donde yo puedo guardar de este equipo, donde yo puedo guardar maquinaria que no estoy usando dentro de las instalaciones o muebles, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Se ve muy feo aquí, voy a agarrar este mueble y lo voy a sacar allá a la escalera de emergencia. ¿No? Oye, que aquí no estorba, parece como que no estorba, no debe haber nada que obstaculice y aquí lo tenemos en la propia norma establecida. Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel. Esta es por ejemplo, en el término de referencia o en la norma 02, sí me establece que yo que mi puerta debe de dar hacia un descanso cuando tengo una escalera de emergencia, ¿no? Ser diseñada de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que de ella pudieran caer y evitar así su acumulación. Tienen un cierto declive para que no permitir que las aguas se queden estancadas, o bien, o son de las que vienen agujeradas, ¿verdad? Y que a fin de cuentas no permiten que el agua se mantenga en ese punto, ¿no? Que los pisos, las huellas sean resistentes al material antiderrapante y que sean de material antiderrapante. Bueno, estos, pues igual hay que serlos resistentes. ¿Resistentes en qué sentido? Dependiendo de qué. Hay instalaciones donde, por ejemplo, en las generadoras eléctricas, ¿no? Donde tienen ahí su sistema de enfriamientos de agua, ¿verdad? Ahí usan unas turbinas muy grandes para el sistema de enfriamiento y son estructuras muy grandes, ¿ok? Entonces requieren tener escaleras para accesar hacia la azotea de estas estructuras, ¿no? Estas estructuras originalmente no se hacían de metal, pero igual la humedad las carcomía. Y los que se les hicieron de madera, y resulta que pues igual la humedad podría
la madera, y lo último que yo estoy viendo que los están haciendo de resina. Entonces, a fin de cuentas, ha sido todavía mucho más viable, han durado más, son más resistentes, etcétera. Estar fijas en forma permanente en todos los pisos, excepto en el inferior, ¿verdad? Estar fijas en forma permanente todos los pisos, ¿verdad? Y a fin de cuentas para que la escalera sea de su funcionamiento, ¿no? Bien. Las escaleras de emergencia de exterior deberán de contar, seguimos con esta parte, estar señalizadas con el acceso conforme a lo establecido en la norma 026 del 98, que es la que tenemos ahí vigente, contar con puertas de acceso a las que se le dé mantenimiento periódico. Sus partes de acceso deben de abrir en la dirección normal de la salida de la persona, o sea, en el flujo de la salida. Salidas de emergencias, pues así están establecidas que todas las salidas de emergencia, pues realmente abran en sentido al flujo de la salida, ¿no? Sus cerrojos deben de ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro, mejor conocidos como los sistemas que se tienen de simple empuje, ¿verdad? O barras antipánico, donde con una simple empuje que le demos a la puerta, esta se va a abrir, ¿no? Contar en cada puerta con su respectivo cierre automático y que permite el libre flujo de las personas durante una emergencia. Bueno, lo que aquí está pidiendo es que en un momento dado la puerta tenga un sistema que permita que la puerta se cierre, ¿verdad? Un brazo de este hidráulico o mecánico que permita que la puerta se cierre automáticamente una vez que yo ya salí del lugar, ¿no? Bien. Escaleras con barandales y en espacios abiertos. Los pasamanos deben de estar a una altura de 90 centímetros, pueden ser más o menos 10, ¿no? Las barandas intermedios o balustres deben de estar cada 4 escalones. Estamos hablando. El pasamano debe ser liso, continuo y separado de por lo menos, ¿verdad? 4 centímetros de la pared. Cuando tenemos una pared a un lado de lo que viene siendo la escalera, debemos dejarle por lo menos una separación. Podemos hacerle más, lo menos es 4 centímetros de la pared. En las escaleras que sean igual, ¿verdad? O mayor, deben de tener barandal intermedio en el extremo. Aquellas escaleras que son de 3 metros de ancho, ¿verdad? Deben de tener un barandal intermedio en los extremos. Y me ha tocado ver mucho esto en instalaciones donde tienen este tipo de escaleras, lugares como por ejemplo auditorios, ¿verdad? De estos centros de gobierno, ese tipo de cosas, que hemos visto escaleras muy, muy, muy anchas y que nos hace falta tener este barandal. Ahí va gente que va caminando por medio de las escaleras, no tiene de dónde agarrarse y un pequeño doblez que pueda tener en una de sus tobillos o algo, pues puede ocasionarse una lesión ahí, un accidente mayor, ¿verdad? Entonces, las escaleras que sean igual o mayores a 3 metros deben de contar con un barandal intermedio, ¿verdad? Y habla aquí también en los extremos, si se fijan aquí, mira, en esta fotografía, es lo explícito de la que no tiene continuidad. O sea, el pasamanos debe de llevar todavía hacia los extremos, debe de llevar todavía el barandal hasta que llegue al piso y un poquito más allá del piso, ¿no? Siempre deberá de existir al menos un pasamanos si está cubierta por muros, ¿no? Entonces, hay escaleras que están cubiertas por uno, sobre todo en los que son los cubos de las escaleras, que normalmente tenemos paredes por ambos lados. Dice que por lo menos deberá de tener, en uno de sus lados, deberá de tener pasamanos, ¿no? Bien.
Con referente a escaleras, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? El ingeniero arquitecto Víctor Avitia pone en su comentario que de acuerdo a la construcción de la nave, bueno, que se construya, deberá cumplir con los reglamentos de construcción del municipio donde se pretende construir, y ya que debe tomar en cuenta la norma local, porque el reglamento de construcción, en este caso, difiere de las dimensiones que marca, en el caso de las escaleras, la NOM 001, ¿no? O sea, finalmente aquí estás presentando medidas de seguridad mínimas, pero el reglamento de construcción te pide otro tipo de dimensiones para la habitabilidad, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí, es bien importante ahí. Fíjese que algo que me ha pasado últimamente, hace unos años para acá, es que cuando alguien diseña un edificio, ¿no? O un arquitecto está diseñando un edificio, eh, tenemos reuniones para determinar qué es lo que marca, en este caso, el reglamento de construcción, y es muy válido, pues sí es cierto, o sea, tenemos que cumplir con el reglamento de construcción local, ¿no? Que se tenga en cada uno de los municipios, y respetar pues lo que ahí indica, pero a la vez también tener las reuniones con las personas de seguridad, ¿verdad? Los que manejan el aspecto de la protección civil y de la seguridad, pues para poder llevar un balance y poder determinar un cumplimiento por ambos lados, ¿no? Hasta que esto pues sea realmente unificado los criterios y pudiéramos tener pues una mejor interpretación de todo esto, ¿no? Sí, sí comparto con él que es lo correcto y que es así como lo tendríamos que hacer. Bien. Con referente a rampas, las rampas que se utilizan en el centro de trabajos deben de cumplir con las siguientes condiciones. Las cargas que por ellas circulen deben de sobrepasar la resistencia para las que fueron destinadas. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar sobre rampas que están hechos para el proceso bueno, para que transite por ahí personas, o bien también para equipos. Entonces, incluso llevan diferentes dimensiones que requiere la norma. Bien. Las cargas que por ellas circulen no deben de sobrepasar la resistencia de las que fueron destinadas. Bien, si es para personas, que deben de soportar personas; si es para cargas, soportar cargas, ¿no? Bien. No debes de tener deformaciones que generen riesgos en el transeúnte o vehículos por las que ellos circulen, sin importar si son fijas o móviles, ¿no? Igual, aquí va a haber otra variante donde nosotros podemos tener rampas que sean fijas o bien que sean móviles, ¿no? Que nomás se instalen cuando se va a subir una carga o se va a subir un vehículo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Muy bien, perfecto. Que manejen una pendiente máxima del 10% para tránsitos de trabajadores y el 17% para el mantenimiento. ¿Va? Fíjese muy bien, aquí tenemos que asegurarnos que esta pendiente, ¿va? Que lleve esta rampa, debe ser del 10% con referencia a lo que viene siendo su pendiente, ¿no? O sea, su bajada, su inclinación, digámoslo así. Bien. Otros los manejan que sea de 10 grados o el 10%. Bien. Ancho suficiente para el tránsito seguro, vehículos. ¿Va? El ancho aquí nosotros tenemos que considerar del vehículo más grande que va a pasar por esa rampa y le debemos de agregar 60 centímetros más. O sea que el ancho en este caso de la rampa deberá ser 60 centímetros más que el tamaño del vehículo que por ahí vaya a transitar. La altura libre mínima debe ser de 2 metros para las personas y para los vehículos puede ser más, ¿verdad? Del vehículo más alto que nosotros tengamos, más 30 centímetros. ¿Verdad? Deberá de contar con barandales con una altura de 1.5 metros
¿verdad? En rampas abiertas, incluir zoclos de mayores o igual, ¿verdad? O mayor a 10 centímetros. ¿Verdad? Son las partes que van para abajo precisamente para evitar que tornillería, estructuras se vayan resbalando y van a caer hacia el exterior, ¿no? Bien. Y vamos a hablar ahí de las escalas, ¿verdad? En este caso, las que son las escaleras que mencionamos para lo que es de servicios, digámoslo así. Y hay unas que son fijas y otras que son móviles. Vamos a hablar primeramente de las fijas. Ser de material cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas para las que son destinadas. Los anclajes deben de ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen, tener un ancho de 40 centímetros y cuando su altura sea mayor de 250 metros, el ancho deberá ser mínimo de 50 centímetros. El ancho de la escalera, yo puedo manejar, si es menos de 2.5 metros de altura, yo puedo manejar hasta 40 centímetros, mínimo 40 centímetros. Si es el caso de que es más de 2.5, yo podré manejar o tendré que manejar por arriba de 50 centímetros la anchura de esta escalera. La distancia entre peldaños no deberá ser mayor a 38 centímetros. De cada peldaño no deberá una distancia mayor a 38 centímetros, ¿no? El espacio libre deberá ser igual o mayor a 75 centímetros de frente y mayor, igual o mayor a 20 centímetros detrás y de 18 centímetros laterales. ¿Qué quiere decir esto? Del momento que yo voy subiendo a la escalera, aquí atrás de mí, pues es enfrente de la escalera, pues, ¿no? Pero atrás de mí, debería de tener yo un espacio igual o mayor a 75 centímetros entre la escalera y la pared o lo que haya enfrente de ella, ¿no? Bien, la distancia que debe de haber entre la escalera y la pared que la está sosteniendo la escalera fija, esta debe ser igual o mayor a 20 centímetros. Y para los lados yo tendré que tener un campo libre de por lo menos, o sea, igual o mayor a 18 centímetros. La inclinación podrá ser esta de 75 grados, ¿va? O 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo la escalera la podré manejar completamente a 90 grados o bien 75 grados, un poquito inclinadita es lo que podría manejar en este lado. Normalmente la que vemos es que va referenciado a lo que viene siendo la pared, o sea, 90 grados. Es las que muy pocas me ha tocado ver que lleven 75 grados o que lleven 80 grados. ¿Verdad? Protección circundante a partir de los 2 metros, tal como lo vemos en esta imagen, pues es una protección circundante a partir de los 2 metros de altura, ¿no? Y descansos cada 10 metros. Cada 10 metros de altura debe haber un descanso. Esto se utiliza mucho en las chimeneas, ¿no? Donde tenemos este tipo de escalera, pero cada 10 metros deberá haber un descanso y luego un traslape hacia el siguiente tramo de la escalera, ¿no? Bien. Aquí no sé si me hizo falta algo. Bueno, ahí está. Y cumplir en el caso de las escalas móviles, las escaleras portales, las que nosotros conocemos, cumplir con las mismas dimensiones de las escaleras fijas. Ya hablábamos de lo ancho, de las distancias, etcétera, ¿no? Cumplir con todo ello. Inclinación de un peldaño de base por cada 4 de altura, ¿no? Entonces, si yo tengo un peldaño por cada inclinación que tengamos, la inclinación que le vamos a dar es que cada peldaño debe corresponder la distancia entre la pared y digamos, las patas de la escalera o de los largueros de la escalera, debe haber un peldaño por cada 4 peldaños que tengamos de altura, ¿no? Que nos conlleve. O bien dices 1 metro por cada 4 metros de altura, o otros dicen otros tienen una manera de manejar la inclinación de la escalera cuando se ponen sus pies, ponen los pies de la persona que va a subir, ¿no? Y parado, y luego se pone cada pie en cada una de las patas de la escalera, ¿verdad? Se extiende y el peldaño que quede
a nivel de los hombros, debe de rozar sus dedos, ¿no? Entonces, ahí más o menos dan una inclinación, es lo que se maneja mucho en campo, ¿no? Más que andar con la cinta métrica para saber si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? Contar con peldaños completos, fijos y antiderrapantes, utilizar materiales aisladores en los trabajos eléctricos, sobre todo aquellas escaleras que son de fibra de vidrio, contar con elementos para evitar deslizamientos o anclarse, ¿verdad? Bien. Y la otra parte ahí que vamos a ver son también sobre puentes y plataformas elevadas, ¿no? Cuando estén abiertos en sus costados deben de contar con barandales de 90 centímetros más menos 10, ¿no? De altura estos barandales, ¿no? Las distancias libres medidas sobre la superficie del piso, de los pasadizos, las plataformas elevadas, por lo que circulen los trabajadores y el techo, pues igual debería manejarse una distancia mínima de por lo menos, o sea, 200 centímetros a 2 metros, ¿no? Y así nos vamos rapidito a la cuestión de las condiciones de seguridad en los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, esto deben de cumplir con los siguientes conceptos, ¿no? El aire que se extrae no debe de contaminar otras áreas. O sea, yo no debo agarrar un extractor que me esté sacando aire de un lado contaminante y mandarla a otra área que no sea contaminante. Mírense, se maneja mucho esto, por ejemplo, en las plantas de soldaduras, donde se manejan muchas soldaduras, donde se están extrayendo todo el humo, ¿no? Todas esas partículas que se están trayendo de ahí, y en lugar de mandarlas a la atmósfera o mandarlas a otra área, pasan por un proceso, por ejemplo, que se maneja mucho esto, los robovents, donde se filtran, vaya a través de unos filtros y lo vuelve a recircular en el aire como si fuera un mini split, pero a través de un proceso que te ayuda a descontaminar el aire que está extrayendo, ¿no? Bien. El sistema debe iniciar sus operaciones antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. Bien. Aquí es importante que empezar a que trabaje todo el sistema de ventilación antes de que las personas inicien, dependiendo de lo grande que sea el edificio, dependiendo el volumen que se maneje de aire, va a ser el tiempo que nosotros debemos destinar para ello. Media hora, una hora antes, pues poder ventilar el área. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de que los sistemas estén en condiciones de uso, ¿no? Entonces, llevar a cabo por escrito dicho programa. ¿Bien? Y sobre el tránsito de vehículos, ¿qué nos habla la norma 001 de la Secretaría del Trabajo? Pues el ancho de las puertas donde circulen los vehículos deberá de ser superior al ancho del vehículo más grande que circulen por ellas. Si se fijaron, aquí no menciona cuánto ancho debe ser, nomás dice que debe ser más ancho. Y normalmente por ahí manejan algunos criterios que podría ser de 10 centímetros, otros dicen que puede ser, pero yo me podría hasta basar con lo que dice la norma con referencia a que debe ser 60 centímetros. No lo menciona para la cuestión de los vehículos, pero sí menciona para los que son las puertas, ¿no? En las rampas te menciona que debe ser 60 centímetros de ancho sobre el vehículo que va a transitar por ahí. Podríamos utilizar ese criterio o bien podemos manejar 10, 20 centímetros, los que ustedes crean convenientes, si es que no existe por ahí alguna norma de construcción que ya especifique o hable o determine sobre eso. Esto es importante. Cuando algo no lo encontramos aquí en las normas oficiales mexicanas, es importante ir a consultar otras normas de referencia como para apoyarnos con ellas y decir, pues ok, como aquí no lo dice, pero me apoyé en esta otra norma en el cual sí especifica o en un criterio, pero algo que sea pues científico, ¿no? O que sea oficial. Bien. Contar con un pasillo que permita el tránsito de seguro del trabajador, delimitando o señalando mediante franjas amarillas en el piso o la guarnición. Lo que mencionábamos, el establecimiento de los layouts, las áreas internas de tránsito de vehículos deben de tener delimitadas o señalizadas y las externas deben de estar identificadas y señalizadas, así como las áreas de carga y las de descargas.
Lo vemos muy común aquí en los patios de maniobras, en los patios de las ferreterías, en los patios bueno, de las plantas donde se almacenan equipo, material en el exterior, ¿no? De las vías del ferrocarril que se encuentran dentro de los centros de trabajo deben de contar con señalización, ¿no? La destinada para ello. En las operaciones de carga y descarga de vehículos debe de adoptar las medidas de recomendación establecidas, pues en las otras normas que lo menciona, ¿no? La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada en la zona de carga y descarga, en patios de maniobras y en establecimientos y en otras áreas. Bien, llegamos aquí a la parte de preguntas y respuestas. Adelante, Mariano, si es que alguien por ahí tiene alguna pregunta, respuesta. Muchas gracias, Juan. Alguien que desea hacer uso de la palabra puede activar su micrófono. Vamos a dar tiempo para 3 participaciones máximo. Arquitecto, Adelante, Víctor. este, una de las preguntas, yo como DRO, qué tan conveniente es hacer dictámenes estructurales? Porque muchas naves son diseñadas, pero no saben qué trabajo se van a realizar, y cuando llegan a plantarse en la nave, ellos se adecúan y empiezan a hacer modificaciones estructurales, y jamás se pueden hacer, a lo mejor no son de acuerdo para lo que están diseñadas. Entonces, es conveniente hacer dictámenes estructurales visuales, y ya también cuando están en funcionamiento, por ejemplo, el caso ese de la pared que se abría, pues pasó mucho tiempo y la reforzaron y todo, pero no hicieron un dictamen necesario para ver cuál era la causa, ¿sí? Entonces se pusieron a hacer trabajos, pues nomás por lo que se veía, ¿no? Entonces, ¿qué tan conveniente es realizar dictámenes estructurales o cada qué tiempo? Y luego, con respecto a las escaleras, recordemos que si en las plantas altas, o segundo nivel o tercer niveles, va a haber grupos de trabajo que esté establecidos en esas áreas, las escaleras deben de estar diseñadas tanto para en un momento de que se tengan que evacuar, por un lado vayan la evacuación y por otro lado suban los equipos de emergencia. Muy bien. Esa es la pregunta. Muy bien, perfecto. Completamente de acuerdo, Víctor. Resulta que cuando un DRO va, y esa sería mi recomendación, no sé si en alguna parte está escrita, pero así lo mencionaría, llega un almacén, se hizo un almacén, se hizo una bodega, se hizo una estructura. Entonces, dentro del dictamen que usted emite al momento de dar de este dictamen estructural, podrá decir ahí para qué funciones está hecho este dictamen. Si se cambia esta función, si se cambia un proceso, si se va a meter maquinaria, tendrá que revalorarse y tendrá que volverse a hacer, o tendrá que volverse a analizar para determinar si lo que en la operatividad, lo que se tiene se cumple con el dictamen que usted ya emitió, y si no, pues se hacen las recomendaciones que usted crea pertinentes en ese caso, pues, ¿verdad? Adán, también hace un comentario aquí, Valentín Galás, si puede hacer algún comentario sobre las puertas de emergencia. Ok. Si trata la norma o te vas a lo de protección civil. Ok, ajá, sí, bueno, con referente a la norma, nos especifica ahí, perdón, nos vamos a ir a lo que viene siendo el término referencia 002, y nos habla sobre las escaleras de emergencia. Igual nos hace las mismas especificaciones que vienen dentro de la norma. Sin embargo, sí nos habla sobre medidas, y las medidas que deben de establecer ahí dice que debe ser el mismo ancho, por lo menos el mismo ancho que son las puertas de emergencia. Y las puertas de emergencia ya nos establecen que debe ser de 1.20. Entonces, establece 1.20 como mínimo para lo que se establece sobre escaleras de emergencia, ¿no? Sí, pero si ya serían escaleras en el interior y hay algún siniestro,
dentro del primer nivel o segundo nivel, pues los 56 centímetros no es recomendables. Porque como digo, por un lado tienen que ir las personas que van a evacuar, van a bajar, y por el otro lado tienen que subir las personas que van a controlar el siniestro. Ah, es correcto, es correcto. De hecho, esa es la parte que se me olvidó mencionar y Mariano me lo pidió que platicara sobre eso. El análisis de riesgo. Y el análisis de riesgo es importantísimo cuando alguien va a determinar qué condiciones debe de haber sobre infraestructura en un edificio, por decirlo así. Resulta ser que yo voy a un edificio, yo analizo y digo, a ver, ¿cuántas personas van a haber aquí? No, pues van a haber 20 en este nivel. Ah, ok, en este nivel va a haber 60 gentes, en este otro nivel va a haber 40 gentes. Ok, yo ya necesito ver que las escaleras, y me dice, para tanta gente, tú debes de tener una puerta de este ancho y de esta altura, ¿ok? Si tú manejas, por ejemplo, arriba de 100 gentes, tú ya debes tener puertas dobles de emergencia, ¿verdad? Es lo que me está mencionando. Entonces, ahí yo tendría que empezar a especificar, dependiendo del tipo de trabajo, la cantidad de personas que se van a mantener en cada uno de los niveles, establecer cuál va a ser, y no nada más, hoy es una salida de emergencia, sino a lo mejor tendría que ser dos, o sea, quiere decir que 2 escaleras de emergencia, 3 escaleras de emergencia, las que sean necesarias para el cumplir con la evacuación de las instalaciones, y esto tendría que ser probada a través de los simulacros que se hagan, saber que las personas en un lapso menor a 3 minutos, las personas hayan evacuado completamente el edificio, ¿verdad? También un comentario de Oshuk dice, ¿cuál sería la altura apropiada de un escalón para que no sea muy pesado subir a un cuarto piso? Ok. Yo estaría con la idea de que manejáramos un mínimo, digamos así, perdón, un máximo de 15 centímetros. Ahí nos menciona, por ejemplo, en el caso de las escaleras que diseñamos para las guarderías que tienen doble piso, ¿va? O que tienen otro nivel. Ahí tuvimos que hacer el peralte mucho más chico para que los niños pudieran tener, pudieran hacer el doblez de sus piernitas y poder bajar por las escaleras, ¿verdad? Entonces esas las tuvimos que llevar hasta 10 centímetros del peralte, ¿no? Para que los niños pudieran, eso sí, con una huella lo suficientemente grande para que las maestras pudieran plantarse bien y que los niños pudieran estar bajando correctamente con su pasamanos a su nivel, pues, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, aquí yo creo que tiene mucho que ver el diseño, aquí lo menciona la norma, máximo debe de ser 23 centímetros de altura del peralte, puedes manejarlo 20, puedes manejarlo 15, creo que ese sería, pero va a depender mucho de, pues, qué tanto espacio tengo yo para armar la escalera, ¿no? Para hacer la escalera. Y de acuerdo a la pendiente de la rampa de la escalera, ¿no? Es Es que correcto. debemos de estar de acuerdo con el reglamento de construcción, que es la zona que es el ayuntamiento, es el que nos va a autorizar a última hora el funcionamiento de las escaleras, que aquí te marca 18 centímetros de altura como Mínimo. máximo. Ah, perdón, máximo. Sí. Ok, mira, ahí está, ya hay un reglamento que ahí nos hace mención y, o sea, si aquí ya me da un máximo, podríamos manejar dentro de ese rango, ¿no? 20 sería a lo mejor algo conveniente. Ahí vale la pena mencionar que en tema de seguridad lo que te recalca es que sean homogéneas más que nada, ¿no? Precisamente por lo que comentabas, Adam, de que no pierdas el paso al momento de estar subiendo o bajando, ¿no? Es Y te correcto, quedes tropezones o caídas. es correcto. Muy bien. Vamos a dar, si puedes, Adam, por favor, dar una conclusión, un mensaje final antes de ceder la palabra al ingeniero Santa Aguilar sobre esta norma. Ah, muy bien. Sí, la conclusión a la que yo llego cuando analizo lo que es la norma 01 es la importancia que tenemos o que debemos de tener al momento de tener infraestructura o tener un edificio en el cual tenemos, pues, personas trabajando en el interior y que debemos de resguardar y que debemos de asegurarnos de que esté en las condiciones adecuadas para que se desarrollen las actividades con el menor riesgo posible, ¿no?
Los otros es la importancia, primeramente nos vamos con la cuestión de las personas, ¿no? El cuidado de las personas. Y el segundo lugar, el cumplimiento normativo, pues, ¿no? El hecho de decir, yo llevo controles, llevo registros, llevo bitácoras, llevo programas de mantenimiento, los analizo, los presento, para que en un momento dado, ante la presencia de una auditoría o la presencia de una inspección de cualquier ente gubernamental, sobre todo la Secretaría del Trabajo, pues tengamos los elementos de lo que estamos haciendo bien y que quede completamente documentado, ¿no? A esa conclusión yo llegaría así de una forma rápida, ¿no? Muchas gracias, Adán. Si puedes dejar de compartir, Adán, para compartir el conocimiento. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ok, en lo que le cedo la palabra al ingeniero Santa Aguilar, yo quiero agradecer mucho la asistencia y la participación de personas que tienen residencia en Baja California, Tabasco, Chiapas, pues obviamente muchos municipios aquí de Sonora, Durango, Coahuila, Campeche, Puebla, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato, que nos acompañaron en la sesión del día de hoy, encabezada por el ingeniero Adán González Gámez, a quien le agradezco nuevamente su tiempo y disposición para participar en este programa que liderea la Dirección General de Seguridad e Higiene del Trabajo en Sonora. Antes de clausurar, le cedo la palabra al ingeniero Santa Aguilar para que le haga entrega de reconocimiento al ingeniero Adán González. Muy bien. Bueno, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora, el Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente, Informo GR, Institución de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgo AC, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Adán Tadeo González Gámez por su destacada participación al impartir la conferencia Norma 001 STPS 2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. En el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo, Hermosillo, Sonora, a 7 de octubre del 2025, firma el maestro Allen McCallum Carrillo, director general de S1, su servidora, ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Trabajo en Sonora, y el maestro Mariano Catace Ruiz, director general de Info GR. Pasamos a la clausura. Muy bien, ingeniera, si gustas pasar al cierre de la sesión del webinar. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, a nombre de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas las participantes que han demostrado el interés, compromiso y disposición para fortalecer sus conocimientos en materia de seguridad y salud laboral. Reconocemos y agradecemos de manera especial la valiosa colaboración de las instituciones que hicieron posible este programa. Centros de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgo AC, AMISI, HAO, GEMAC y Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, Sonora, por su compromiso con la capacitación y el desarrollo profesional del sector laboral. De manera muy especial, extendemos un agradecimiento al arquitecto Mariano Catace por su acompañamiento, apoyo y contribución a la difusión del conocimiento técnico en beneficio de la seguridad y bienestar de las y los trabajadores. Y reiteramos nuestra disposición para continuar fortaleciendo alianzas que impulsen la prevención, la seguridad y la salud en los centros de trabajo del estado de Sonora.
Muchas gracias a todas y todos por su participación y hasta el próximo martes. Gracias. Una cosa, Santi, nada más. Gracias. Dígame. Mire, me van a preguntar que si cómo me fue. No me van a creer que los últimos 10 minutos fueron puros aplausos. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Muchas gracias, no, Adán. genial. Fue una exposición extraordinaria. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, ingeniero. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos va a acompañar el ingeniero Rubén González Gámez, hermano de Adán, y también Hasta luego. representante de Gemar. Nos vemos el próximo martes, misma hora. Gracias a todos. y a Sigue, todas. sigue el mejor, sigue el mejor. Sí. Vale, ingeniero Adán, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego, bye bye.